Ay, Virgen Purísima, comunidad, Santa Madre de Dios, pasado de Así es, comunidad. Bienvenidos, comunidad. Saludos, gusto saludarlos. Sé que estaba un poco ausente, comunidad. He tenido mucho trabajo. Les pido disculpas, pero era necesario hacer este video. Era necesario hacer Hablemos de una sección muy recurrente en el canal que a muchos les gusta, donde se lleva a cabo temas de reflexión con análisis, ciencia y técnica, y sobre todo este tema tiene respaldo de experiencia de campo, comunidad, como a ustedes les gustan las cosas. Antes de empezar el tema en esencia es lo que se perdió, las cosas que se perdieron con la caída de las arcades. Aquí traigo mi libreta del Fighting con todo este listado de cosas. Ya vémelas diciendo en los comentarios si tú tienes ya algún par de cosas de lo que se perdió con la caída de las arcades. Sé que las consolas, la modalidad en línea ha traído otras cosas, ya lo veremos, positivas, más, menos, o sea, probablemente en la balanza creen que se perdieron más cosas positivas y constructivas o que se ganaron, comunidad, con la caída de las arcades y con la llegada del posicionamiento de las consolas y la modalidad en línea. La neta, esa ni siquiera es pregunta. Sabemos que se perdió más de lo que se ha ganado. Real facts. Se perdieron más cosas con la caída de las arcades de con las que se han ganado en las consolas. Pero ese será un tema futuro. Vamos a ver, comunidad. Este es el Hablemos de. Ya saben que no hay edición, déjenme de fondo, aquí voy a estar, aquí antes si todavía les pongo esto como más naturalito, pero muy poca edición. Así que vámonos, comunidad, lo que se perdió con la caída de las arcades. Compadre John, suscríbete de una vez, comenta ya de una vez lo que tú crees. Este tema te va a tocar el Cora, es un tema friendly para todos, ya aquí no es de que si tú, que si yo, no. Friendly, real facts para todos. Disfrútenlo, déjenme de fondo, suscríbete, comparte, like y todo ese número de cosas. Así que vamos. Muy bien, comunidad, pues les decía que había algunos anuncios. He estado bastante ocupado por mi trabajo, pues mi vida de trabajo sí ha sido complicado, banda. Traía un ritmo en los directos bien chidote que voy a retomar. Solamente ahorita, pues que no quiero dejarlo sin nada, ¿sabes? Entre peras o manzanas, subir algo. Los directos, voy a tratar de hacer directos lo que resta de esta semana de aquí al viernes, porque el viernes nos vamos a Thunderstruck. Obviamente son unas por otras, sí los tengo como de esto de no hacer directos, pero les voy a traer un chorro de contenido. Todo esto que no he estado haciendo estos días, les voy a traer un chorro de contenido de allá, tras bambalinas, recorrido del torneo. Voy a hacer un directo allá para que vean, si quieren, entrevistas con la comunidad, acá videoblog con el Shadow, el Ricky, el Neri, toda la banda que vamos de León, entrevistas a la comunidad. Y si tú vas a andar en Thunderstruck, escríbeme y dime qué onda, vaya, ya nos vemos, millón, para darte un sticker de Juan Gancho, ¿sale? Entonces, ya regresando de la experiencia Thunderstruck, retomamos esto, hacemos reacción a lo que se haya visto allá, al torneo. Yo les diré cómo se vivió tras bambalinas, mostraré mis videos y todo ese enorme de cosas, banda. Neta, no se la van a acabar, nos vamos a pasar de pergas. A lo que venimos, comunidad, la caída de las arcades. Ustedes saben que a principios de los 90s, finales de los 80s y todos los 90s, particularmente ustedes, les dejo aquí la pregunta de una vez. ¿Cuál creen que fue el año definitivo de las arcades? El 97, donde ahora sí todos se atascaron, donde llega juegos en 3D, donde llega la cúspide de las sagas. ¿Cuál creen? ¿97 o 98? ¿O creen que el 2000? Yo pienso que particularmente entre 97 y 98 es cuando todo está en su mero apogeo. Así, brutal. Tear Strike, Vampire Savior, las KOF, o sea, todas las sagas así. Siento que era cuando todos contra todos usando puños y codos. A ver quién sabe dónde viene esa rola, esas barras. Entonces siento que ese año. Pero ustedes saben, esto es un video que mezcla vieja escuela, mezcla vieja nueva escuela y mezcla nueva escuela, banda. Eran los 90s, llegan las arcades, están con todo, las fichas, puntos de reunión, las tienditas. Yo en farmacias vi muy pocas, pero dicen que sí había tienditas, sobre todo al centros especializados de arcades, todo esto que han complementado ustedes de muchas experiencias en lo que callamos los coferos, ¿no? Esta otra sección también del canal. Entonces hay muchas cosas que ejercían antropológicamente hablando
la actividad humana, de ir a las maquinitas, de echarle una ficha, de convivir con gente extraña, de saber que te decían que el arte de pelear la tenían en tal lugar y tú tenías que recorrer todo ese cuadro para llegar y ir a jugar allá. Cuando decían, no, te voy a echar al más bueno de mi colonia contra el más bueno de la otra colonia, ¿saben? Todas esas cosas, banda. La maquinita cateada, que era hechiza, y que tenía, todavía no llegaron las multijuegos, pero pues sí tenía otros displays que no eran, y estaba toda la palanca de chilito, y estaba toda como llena de quemaduras de cigarro. Habían hasta unas maquinitas con una placa de metal para que la banda ya pusiera su cigarro mientras jugaba. Y luego también ahí cuando llevaban a la morrita embarazada y luego ya la llevaban con el bebecillo ahí echándose todo el tufo de los cigarros. Tantas anécdotas, banda. Pero un día todo esto se acabó. Todo esto fue en declive. Llegan las multijuegos y se empieza a acabar esto, ¿no? Y hasta eso de los multijuegos yo creo que lo que sostuvo es también la 2002. La 2002. Entonces, en toda esta dinámica de que le pedías 5 varitos, le echabas a la Metal Slug para durar 2 horas, acabándola, rompiendo récords de puntos, habían muchas cosas que sucedían y que se perdieron. Se perdieron porque se nos fue nuestra segunda mamá, las maquinitas, las arcades. La maqui, échale, güey, poner el peso, de ahí sigo, de acumular los wins. Se perdieron muchas cosas, banda. Aquí va un listado de las cosas que se perdieron con la caída de las arcades. Esto es un tema aquí de México. Sé que probablemente comunidad de Argentina, Perú, Colombia. Saludos a todos, díganmelo en los comentarios. República Dominicana, si también con ustedes fue así. En Chile, mi querida comunidad de Chile. La comunidad de Chile. Vámonos, esto es las cosas que se perdieron con la caída de las arcades. Algo que se perdió era caminar un chorro, anda. Ir a otro lugar, andar en camión, transportarte. La dinámica de dejar de estar aquí sentado y que se te haga una panzota, te hagas todo flácido porque te la vives jugando en línea con los headsets y todo. O sea, siento que era bien chido saber que para ir a unas maquis tenías que caminar. Tenías que ir al lugar y llegar y decir, aquí voy a pasar un chorro de horas. Entonces siento que había una actividad física involucrada dentro de lo que implicaba jugar maquinitas, a menos que vivieras al lado de unas. Pero aún así, viviendo al lado de unas, estoy seguro que el sábado, el viernesito, te ibas a las del centro. Te ibas a las más populares, porque sí habían unas maquis que eran las maquis top del universo, que las del Cuecillo. Saludos a aquellos tiempos, que las de Chispas. Obviamente voy a citar estas cosas para quien vive en León. De Lijuegos, de Frost, no manches, era un centro donde habían muchísimas, todas con gabinete original, Mortal Kombat Ultimate, Primal Rage, Soul Edge, y luego estaban los frisbees, y luego los de las motos, simulador de motos que te subías bien chido. O sea, tú caminabas, tú ibas, hacías ejercicio, y no que aquí pues nada más estamos acumulando una panzota, ¿no? Así con jugando, y la neta, Real Facts, ahí están los torneos. Esto digo que es en México, ahí está, estamos acumulando una panzota por estar jugando en línea, banda. La actividad física era importante porque, es más, te cerraban y te regresabas caminando con la banda, hablando de esto, hablando del otro, y te regresabas caminando hasta tu casa, banda. Era increíble que había actividad física y eso se perdió, el ir a otro lugar. De ahí, junto con pegado, vámonos al siguiente punto, conocer banda. Tú llegabas con tu bolita o llegabas Soliger, si eras solo, y la neta los ubicabas, el del pelito largo, el de la colita, el de lentes, el que esto, y de repente les empezabas a hablar a los marveleros, porque había un crew de marveleros, y le decían al que se parece que estudiaba en la UNAM, porque era un güey con colita y así. O sea, todos tenían como un semiapodillo, y de repente las bolitas se conocían, y luego de repente si tú ibas solo conocías a ellos. Entonces creo que era muy chido esa cuestión de ir a un lado y la reta involucrar a una labor social, de socializar con gente como tú con la misma pasión por el juego, y luego te daba penilla preguntar, ¿no? Así yo me acuerdo, les voy a contar así una anécdota. Yo por ejemplo a Shadow y todos ellos los conocí post KOF 2002, pero al que sí conocí en el apogeo de la 2002 fue al Camarón. Y el Camarón fue uno era bien chidillo el güey, y se ponía música y yo le decía, ¿qué escuchas, güey? ¿Por qué te pones headset, audífonos, si estás en las maquis? Es que me gusta más oír mis cumbias.
¿estás oyendo cumbias? Sí, mira, y me ponía, y el güey oía cumbias mientras jugaba. Ahorita te ponen los headsets pues para oír el juego, pero el camarón se ponía otras rolas, otras músicas para jugar. Eso también es algo chido, banda. Y entonces ya le empezaba a hablar a él, y luego ya le hablaba a otros y así. Entonces era como que buscabas como que oye, güey, ¿cómo le hiciste ahí? O sea, era bien chido eso, banda. Cómo empezar a sacarle platiquita a alguien como tú, ¿no? O sea, si para ligar eras timidillo, ahora imagínate a alguien como tú hacerle así oye, güey, ¿cómo le hiciste esa, güey? Oye, o sea, era bien padre eso, banda. Y ya de repente pues era una bolita y conocer y todo, ¿no? Vámonos al siguiente punto. El marcador, la importancia del marcador, de tener retas continuas. Obviamente los tops chidos, Shadow y Conexos. Ahí me decía también BT Packs que lo llegó a hacer. Si tú llegaste a hacer esto de acumular más de 100 wins, déjamelo en los comentarios. Shadow en la entrevista que le hice comentó que él sí lo hizo y que se dejó perder porque ya le andaba mucho del baño. Y a veces, pues eso era, ¿no? Pero el hecho de decir, lo más que he hecho de wins son estos. Yo siento que ahí, ¿por qué también menciono esto? Porque es muy diferente valorar ahí una ficha, una moneda, decir, nada más traigo 5 varos. Y habían lugares en donde costaba peso, otros a 50 centavos. Luego ya lugares donde costaban a 5 pesos. A mí me tocó llegar a jugar la KOF 11 a 5 pesos. Me tocó llegar a jugar la KOF 13 a 5 pesos, ¿no? Y así, ya luego valorabas mucho eso, ¿sabes? Nada más traigo esto, voy a darlo todo. Acá pues ya, pues perdí, chingas man, ánimo, el que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. O sea, siento que incluso un día mi querido, bueno, aquí en la comunidad, Cuco mencionaba que si saliera un nuevo Metal Slug, qué chido, todos esperamos un nuevo Metal Slug, pero se perdería, ojalá existiera algo entre la dificultad y los créditos, porque se perdería eso que tenían los primeros Metal Slug de que implicaba gastar. Entonces aquí con continuos infinitos, de hecho las multijuegos que ya las tienes en emulador, pues es lo mismo, es el mismo ejemplo que también se pierde, el valorar tu moneda y tu crédito. Entonces ya que teniendo un friego de créditos, pues te echas todas las bombas que más da a perder, a pura bomba, pierdo pura bomba. Entonces, el factor valorar tu ficha para acumular créditos, ganar, hacer tu récord, es algo que también se ha perdido. Déjenme en los comentarios si ustedes también quieren complementar en este punto. Ahora bien, este es un punto muy importante, banda. La manera de sacar combos y descubrir tech. Ahorita ya tenemos YouTube, está bien, banda, recuerden que este video no es para decir, antes no, no se me confundan, no va por ahí. Nada más estamos platicando lo que era. La manera de sacar combos antes que no había YouTube era muy orgánica, banda, era como que descubrías, o sea, yo creo que mucho de lo que le pegó a los juegos de pelea, por citar un ejemplo, el KOF, de que ahorita en la 2002 siguen descubriendo cosas miles de años después, en la 98 también, es porque como salían tan seguidas y tú le echabas y hacías siempre lo mismo, era difícil no ser tan repetitivo porque tenías que ver lo que hacía el otro para saber si pegaba o cómo metías el combo. Y siento que antes jugábamos como más monótonos porque pues estábamos descubriendo el género. Y otra porque pues también, aparte de estar descubriendo el género, pues te tenías que clavar con un juego, pero en un año ya salía otro. Y no nada más me refiero a otro KOF, podría salir el nuevo Street Fighter Alpha, y entonces dejabas. Entonces siento que la manera de sacar combos era entre más complicada, y era entre más comprometida. Y ahorita pues alguien hace la labor, lo sube a YouTube, te chutas el videito y ya sabes todo lo que pega, todo lo que confirma, y ya tienes las bases. Y antes siento que esas bases costaban más trabajo encontrar, sacar y sobre todo profundizar para llegar a óptimas y todo ese número de cosas. Entonces la manera de sacar combos, creo que yo antes era como una cuestión más personal, más de amor al juego. Yo me clavo esto, ¿por qué soy bueno? Pues porque juego un poco más esto, porque descubrí que esto confirmaba, porque luego descubrí que en KOF pegaban los low, porque luego descubrí, por ejemplo, muchos en el Street Fighter Alpha, de la CIS, es como cosas que se vieron después del internet, ¿saben? Es curioso ese aspecto de cómo ahorita que ya tienes más madurez, regresas a un juego old school y dices, no manches, todo esto pegaba. Los infinitos en Doble Dragón, también nadie en su tiempo los hacía, banda.
Los de Arte de Pelear del Toque de la Muerte también, en Arte de Pelear 3 también nadie los hacía. Entonces eran cosas que se iban descubriendo y cuando se descubrían, alguien veía, las hacía, iban recorriendo toda la República. La Traba de Ángel en algún momento fue así. Toda la República, hasta que ya llegabas y dices, eso se puede hacer, eso se lo vi a alguien, eso pega. Entonces ahorita la inmediatez hace que ya video 1 se comparte y todo, y en un día se absorbe todo eso, ¿no? Son cosas muy circunstanciales e interesantes, fíjense. Te los dejo ahí, pero eso se perdió. Ok, siguiente punto, ya lo comenté, dar todo con tu última ficha. Ahí les metí 2 puntos en uno en el anterior. Y sí, pues ya eso ya lo desmenucé, lo tenía que anotar, pero este video es natural y sin edición, pues que se vea, ¿no? Que así es. Ok, compartir la tech, banda. Este punto es hermoso, es glorioso. Déjame en los comentarios si tú fuiste de los que puso el suéter para que no se viera cómo sacabas a Rugal. Sobre todo en los jefes que antes eran ocultos. Los poseídos, los Orochi, los jefes en Ninja Masters. Ahí habían juegos para desbloquear jefes con inputs bebé, ¿no? Para mancos, así de que Akuma y nada más te subías y salía en Street Fighter contra X-Men y así. Pero siempre tapabas, banda, no compartías tech, no gustaba hacer eso, o sea, como que, no, yo sí compartía, yo sí era compilla y no, güey, pues dale así, o yo decía, mira, güey, yo lo hago, y ve, para que veas, y a veces no te salía y quedabas mal, ¿no? Era dificilísimo sacar a Akuma en el juego de X-Men. A mí sí me llegó a salir, lo veía en las revistas de Club Nintendo. Entonces también en las revistas de Club Nintendo venían los Fatalities, venían los Supers y todo. Era una especie de combinación de tech que recurrías a revistas y de tech que aplicabas y decías, me costó, no te lo voy a enseñar. Y a mí me lo enseñaron, pero prometí no decirle a nadie. Y entonces no le puedo decir a nadie. Era bien raro eso, banda. Éramos muy extraños, pero deja en los comentarios si tú ponías el suéter para que no se viera cómo desbloqueabas cosas, los códigos en Killer Instinct, ¿no? Para el Stage en el cielo, aumentar la velocidad, todo esto, incentivar el combo breaker, era increíble eso. También igual, dejan los comentarios si tú eras el que no le compartían la tech, y mucho menos que decir de cómo se hacían los combos, cómo bufear un super, sabes, de que si es una bola ya marcabas la mitad de la segunda ejecución, del segundo input y todo, y no decías, banda, no decías cómo hacer el pretzel y todo, no decías, banda. Qué interesante eso, pero no compartir o no la tech, la información. Antes también nadie se preocupaba por frame data, ¿eh? Nadie sabía ni que era frame data. No. El old school que me diga aquí que sabía que era frame data, no, hombre, no es cierto. Antes nadie le importaba eso, banda. Nadie le importaban las terminologías. Nadie sabía si era un MIDI, nadie sabía que era un whiff punish. Este es el siguiente punto. Nadie sabía que era un shimmy, nadie sabía que era un juggle, que era un launcher, que era un mix-up, que eran setups, que era un overhead, decían el cocazo, el que pega por arriba. Nadie, ni siquiera era importante. O sea, tú descubrías tan empíricamente, tan autodidactamente, que decías, pego. Nadie sabía que era un frame trap. Eran cosas que decías, yo sé que después de esto pego, hago cosas que los otros no saben porque yo castigo, y ahí se quedaba. Pero no habían terminologías para toda eso que hoy en día está como extremadamente romantizado por los casters, por los creadores que saben mucho de terminologías y enseñan el ala setup, aunque en el juego no lo saben aplicar. Pero esto viene antes, banda, una especie de relación y conexión con esto, porque antes tú podías saber aplicar y ni siquiera sabías que se llamaba así. Ni siquiera sabías que había nombre para eso, ¿sabes? Era como más empírico todo esto. Y funcional, no dejaba de ser funcional. Entonces esto de command grab, antiaéreo, juggle, este nuevo término de anywhere juggle, o sea, 1000 cosas, y les podría decir whiff punish, todo esto les podría seguir diciendo. No había, banda, y ni siquiera había una preocupación por saberlo. No era como de decir, tengo que saber eso para ser más bueno. A ese punto quería llegar. No había eso, no existía. Real facts, antes no era de, tengo que saber de eso para ser más bueno. Ya aprendí frame data, ya soy... No, banda, no, antes no era así. Y a lo mejor sí nos podríamos ir luego en un futuro video
cuestionando porque ahora consideran que con eso te vas a hacer más bueno. Probablemente es una ayudita que los fundamentals, ¿no? Los famosos fundamentals, pero antes no, banda. Antes era ahí directo, repito, no estoy comparando ni nada, no estoy diciendo, pero antes eso no importaba para ser más bueno, para ser el mejor. Era conocimiento del juego puro, tú y el juego, nuestro domo y nadie más. No había influencia de terminologías, no había influencia de esto, no, era tú y la pasión, el juego, era directo, sin cables intermediarios, que llamados terminologías. Brutal, banda, brutal. Ok. Vámonos al siguiente aspecto y vámonos a las personas y los gritos, banda. Es el Abraham, güey. Es el Abraham. ¿Qué quieres hacer, Abraham? Pataditas, pataditas. Quiere llorar. Ese es el momento Evo. Y yo hice el video. Si se le conoce así, yo hice el video. Yo hice el video del momento Evo Cofero. Es conocido así. Yo hice el video, yo le puse así. Y eso va a ser inmortal. Va a ser inmortal, eso se tiene que saber. Si te gustan los juegos de pelea y es como si te gusta el arte y tienes que saber de Van Gogh, tienes que saber de Da Vinci, tienes que saber igual de Frida y de quien tú quieras, un número de escultores, arquitectos, pintores, muralistas, impresionismo, etcétera. Tienes que saber de ese video, así de simple. Es antropología pura y yo le digo ese video porque los gritos de la gente, y qué decir, comunidad, por eso más se debe de ver ese video, pero realmente va a andar increíble también cuando llegaba un extranjero y luego le decía, ese güey era bien bueno y todo, y el mejor de tu localidad no le podía ganar, y la gente, banda, el público. Yo sé que van a decir así que bueno, están los torneos, pero no es lo mismo, banda, no es lo mismo. Los torneos hay más distancia, en los torneos igual no se puede coachar ya así como antes que tenías en tiempo real. En los torneos igual todavía se vive un poco, pero pues de lejitos, los gritillos y todo, se respeta más la reta. Aquí era en corto al momento, cada golpe, cada hit, cada confirm, cada que pegabas. Por eso, banda, siento que el calor de la gente es la energía, la vibra y todo, o sea, es algo único y irrepetible, banda, que se perdió con la caída de las arcades. Si tú viviste cosas así, tienes más anécdotas sobre la importancia del público que se perdió cuando eran las retas en maquinitas. Yo me acuerdo cuando estaba Killer Instinct, que Killer Instinct tenía una acústica brutal, combo, y lo oías así a kilómetros y todo. Había unas escaleras en espiral y estaba la maqui al lado. Todos nos sentábamos alrededor de las escaleras en espiral para ver desde arriba la maquinita, banda. Era increíble buscarte un lugar donde alcanzaras a ver, así de no manches, un chorro de gente no alcanza a verte, hacías un lugar, brincabas de lejitos, veías un huequito y de ahí veo. Era increíble, banda, cómo te peleabas por ver a dos jugando y tú buscando así ver cómo era la importancia de la reta, ¿va? Vámonos a seguir avanzando, banda, para ver más aspectos. Yo menciono aquí que no éramos tan perezosos. Pues sí, no éramos tan perezosos. Por ejemplo, siento que en los trayectos, en la reta, bueno, creo que ese no es como algo nuevo, ya que ya había mencionado los salti. Mejor hablemos de los salti. Los salti, banda, sí es parte de lo que se perdió, porque te golpeaban, te pegaban, te apagaban el cigarro, y luego tú, si tenías, bendito Dios, un amigo más chido, pues hazme el paro, él me aventó, y se peleaban, ¿no? Pero sí, los salti de hacer ahí pegarte, el que te amenazaba el chacalillo, sí eran cosas que se llegaron a vivir. Yo lo viví de morrillo. Luego, ¿por qué se lo chingan de morrillo? Y me lo llevé hasta el último pixel y dije, ya, me tuve que dejar perder. Y sí, banda, sí fue los saltis, algo que todavía perdura, se ha transformado, pero ahí era en tiempo real y era que sí te tocara algo. Tiene una anécdota ahí, cuéntenla, banda. Ok, la ilusión de un nuevo juego. Yo me acuerdo, banda, que era bien chido ver que llegaba el que cambiaba el juego. Llegaba la camioneta, ¡ay, viene el de las maquis! ¡Ahí viene! ¡Don! ¿Cuál va a poner? Y la neta, tú ni le entendías, banda. Él llegaba con su mochila, traía los cartuchotes, traía palancas, traía mil cosas, hablaba con la de la tienda y le decía, Chuya, dile que ponga esta. Y quién sabe, y él llegaba y te ponía la que quería, banda. A veces te ponía una que ni te gustaba
y decías, chale, Shock Troopers y todo. O sea, sí me gustaba Shock Troopers, pero te lo ponía ahí. ¿Por qué no puso de peleas? Porque su papá, ¿no? Y, ¿por qué puso eso? Ahora de aquí hasta que vuelva a venir. Y así, entonces era ver cuál iba a poner. La nueva KOF. Es nueva, güey, era la nueva. Y no, cuando era una nueva y era un boomzazo, banda. Híjole, el Street Fighter Alpha 3 y todo. Decías, no manches, la ilusión de cuando veías llegar al Don, que te cambiaba los juegos con su laboratorito, con palancas, cablecitos, y luego cómo la levantaba y decías, arregla ese botón, ¿cuál es el que no sirve? Y él lo arreglaba ahí en tiempo real lo arreglaba, y luego ya cuando ya se iba te dejaba créditos, jueguenle, me lo dejo a mí, me lo dejo. No, banda, esas eran cosas bien chidas, banda. Vamos al siguiente punto, los team locales, sí, lo que mencionaba, las crucitas que se hacían así de nosotros somos los del Cuecillo contra los del centro, contra los de San Juan Bosco, ¿no? Era algo muy interesante eso de tener que saber que tenías que hacer la invasión a otro territorio donde te enfrentabas a los mejores y allá. Güey, te asumías bien el papel así de aquí no viene cualquiera, güey, aquí por aquí sí, puro acá. Y se decían cosas bien chidas, onda. Ahí todavía era como parte de los juegos, ¿no? Ahora bien, banda. Pues los malos olores también menciono, pues sí, ya lo comenté de que pues normalmente incluso la Plaza de la Tecnología todavía conserva eso, todavía huele medio mal, pero otra cosa, se perdió la gente. Mucha gente ya no está. Casados, con hijos, se desapareció el hobby, enfocados en otros proyectos, a lo mejor consumen contenido pero dejaron de jugar, y ahí también iba mucha gente que no importaba que no era buena, iban por lo que se involucraba, por el desestrés, y pues era como padre eso, ¿no? Esa mucha gente se ha perdido, banda. Yo creo que si nos ponemos sentimentales, sabemos que un día tuvimos un amigo que ya no está aquí. Saludos a mi buen amigo Bax, Geobax, Gilberto Beto. Él era mi reta en la SBC Chaos y siempre iba por mí los viernes saliendo de trabajar. Y era de viernes de reta. Y güey, no, te voy a hacer las unas, descubrí unas y todo. Y ya no juega, banda, él ya no juega nada. O sea, ya de plano ya cambió de vida. Y yo creo que todos perdimos a alguien, banda. Ok, dejen en los comentarios si se acuerdan del amigo que se fue. Jugar de todo lo menciono porque sí, ok, tú te enfocabas en Street o te enfocabas en el KOF o en el Mortal, pero si ponían a su papá, si ponían Metal Slug o algún otro juego de beaten up, que los beaten up también eran súper populares, súper en boom, pues tú jugabas eso, ¿no? Mientras acá yo juego otra cosa y era bien chido. Ahorita pues sí, te puedes poner otra cosa, un shooter, un survival horror y demás, pero pues no te perjudicaba tanto, ¿no? Ahorita pues ya por el nivel, si te vas a otro juego, pues puede que te perjudique un poco. Ok, esto ya vamos a los últimos puntos, banda. Voy a mencionar primero. El mundo perfecto, el mundo ideal. Yo me acuerdo, banda, que yo iba a cursos de verano y esas cositas, que mis papás, que si la primaria. Para mí entrar en las maquinitas en ese lugar era olvidarte de todo. Era entrar a un lugar que te cure con vitaminas, que te curaba de todo mal, te libraba de todo mal. Líbranos de todo mal, San Maquinero, líbranos de este mal que está bien perro, líbranos de todo mal. Y iba mucha gente, señores que trabajaban y todo en sus bicis y todo, y llegaban a las maquis y como que se les olvidaba todo, banda. Neta, llegar a las maquis era como que llegabas, teletransportación, así te escaneaba y te quitaba todo, banda. Las maquis te curaban todo el estrés, la tensión, la presión, que si terminaba con la novia, díganme quién de ustedes no terminó con la novia y decía, pues ¿a dónde voy? A las maquis. Aquí era mi espacio seguro, mi lugar ideal, aquí no me pasa nada, aquí estoy a salvo, aquí mientras se me pasa. Era increíble, banda, la terapia que era jugar las maquis recreativamente. Neta, banda. Último punto para despedir esto. Ya dije demasiados, los demás les tocarán a ustedes. Lo que se perdió, banda. Antropología de los juegos de pelea. La morrilla que cambiaba las fichas. Una cadena de oración para esa morrita que cambiaba las fichas, banda. Es más si se le hicieron su novia, que era bien cotorreadora, que era morra vato. Cambiaba las fichas, la morra que podría ser la hija del dueño. La morra que cambiaba las fichas es parte de toda esta experiencia, es parte de la antropología de los juegos de pelea, es parte. ¿Dónde están?
¿Dónde están ahora las morras que cambiaban las fichas? Déjame en los comentarios si tú fuiste o conociste una morra que cambiaba las fichas con su cangurerita, bien simpatiquilla, que ya voy a pagar, y te bajaban, no entendías, no, última, no te valía hasta que te apagaba la luz, te bajaba la luz. A la de chispas así le hacía. Esto es dedicado para la morra que bajaba las fichas, dedicado para el don que ahí cotorreaba chido, para todos, banda, para todos los que vivimos esto en las maquinitas. Déjame tú si eres de nueva generación y dices, no entendí nada de lo que me dijiste, compadre Juan Ganchos, o sí entendí lo que me dijiste y neta nunca me imaginé que se vieran esas cosas y me quedo corto. Esto salen otras 20 cosas más, pero les tocarán a ustedes ponerlas en los comentarios, banda. Tenía muchas ganas de hacerles este video. Ya saben que estaré yéndome al Thunderstruck, les estaré trayendo más contenido. Haré directos de mi entrenamiento al Thunder antes de irme. Ahí les estaré notificando vía Twitter, Discord y todo ese número de cosas. Este video es para ustedes, banda, para revalorar y replantearnos y saber que han pasado muchísimos años. 30 son pocos por ahí, por decir un número. Y estamos aquí, seguimos aquí, banda, adaptándonos, siendo parte del bello mundo del juego de peleas que se reinventa y que evoluciona, ¿o no? Bueno, no lo sé. ¿O sí? Déjenme sus comentarios, comunidad. Bendito sea el día en que Satanás nos envió a este mundo para esto, comunidad. Oh, Diosito. Qué chido ser esto y tener esto en común con todos ustedes, comunidad. Les digo que este era un video Peace and Love. Se despide su compadre John. Suscríbete, comparte el like, todo ese número de cosas. Déjame si algo me faltó, un punto importante. Seguramente vamos a coincidir. Pero esto es la invitación y hagan parte hagan parte suya del video lo que les corresponde en los comentarios, banda. Hasta la próxima. Bye bye. Se despide tu compadre John. Nos vemos en un próximo video directo y todo ese número de cosas. Gracias a todos los que me han donado. Ahí si quieren hacer un super chat es bienvenido. Hasta la próxima, comunidad. Se les quiere y se les quiere bien machín. Que el poder del chorro y maquinitas old school nunca van a morir, banda. Nunca van a morir. Nunca van a morir. Vivirán las maquinitas en nuestros corazones. Hasta la próxima, comunidad. Bye bye.